Dianoia y paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Les saluda Pedro Tello en una emisión más de Radio Sofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Y en esta ocasión, pues estamos platicando con el doctor Gabriel Vargas Lozano y Pedro Corso. Y pues vamos en esta sesión, vamos a hablar sobre lo que es el próximo congreso que se va a llevar a cabo. Sobre todo es un congreso nacional que se llama Necesidad de la Filosofía en el Bachillerato del siglo XXI. Esto está siendo organizado conjuntamente con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, antes de comenzar, saludamos a todo nuestro público que nos escucha en los 5 continentes, en las más de 100 países que hay. Y bueno, también saludamos a toda la gente que está conectada en nuestras redes sociales, conectada en Facebook sobre todo, y en nuestros grupos como Quiero Saber de Filosofía, Literatura y Política. Y bueno, pues para comenzar, eh, quiero, antes de darle la bienvenida formal a nuestros invitados, también va a estar con nosotros Victoria Carrasco en un momento, quiero darles el antecedente. Todo esto es un congreso nacional que se va a llevar a cabo el día 21, 22 y 23 de mayo en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, en particular la Subsecretaría de Educación Media Superior, y el congreso se llama Necesidad de la Filosofía en el Bachillerato del siglo XXI. Esto va a estar dividido, digamos, en 2 partes. La primera parte, que es la inauguración y algunos trabajos, se van a llevar a cabo el día 21 en las instalaciones de la sede central de la Secretaría de Educación Pública en Argentina número 28, en el Salón Banderas Hispanoamericanas, de 10 de la mañana a 14 horas. Y los siguientes días, el 22 y 23, se van a llevar a cabo un ciclo de mesas, 9 mesas, en esos 2 días, 22 y 23 de mayo. Aquí nada más por razones de tiempo voy a señalar nada más los nombres de las mesas. La mesa 1 se llama Importancia de las disciplinas filosóficas en la educación media superior. La segunda mesa se llama La necesidad de que en los planes y programas de estudio se guarde un equilibrio entre lo científico, técnico, lo filosófico y lo humanístico. En la mesa 3, Relación entre filosofía y disciplinas humanísticas. Mesa 4, Valores y fines de la educación media superior. La mesa 5 son temas necesarios que deben de ser abordados desde la ética, lógica, introducción a la filosofía, resaltando la importancia de incluir su dimensión práctica y virtual. La mesa 6 habla de la importancia de la filosofía mexicana y latinoamericana. La mesa 7, análisis de la teoría de la descolonización. La mesa 8, la transversalidad y restitución de las disciplinas filosóficas. Y la mesa 9, la importancia de la actualización de la didáctica. Estas mesas se van a llevar a cabo, como les había comentado, el día 22 y 23 de mayo, de 10 de la mañana a 18 horas, en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que están ubicadas en Avenida Universidad número 1200. Todos estos trabajos son de entrada libre, y la idea es que todos ustedes que nos escuchan, si les interesa, puedan asistir, puedan participar, porque es fundamental. Y además la cuestión es que se va a transmitir en directo. Nos comentaban el doctor Gabriel Vargas y el maestro Pedro Corso que se va a transmitir en las redes en directo de la Secretaría de Educación Pública, y lo vamos a retransmitir en la estación de Radio Sofando para mayor alcance. Y bueno, pues primero que nada, muy buenos días, mi estimado Gabriel Vargas, muy buenas tardes, mi estimado Pedro Corso. Les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Pedro y Victoria. Muchísimas gracias por esta entrevista en su importante medio. Muchas gracias. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Sí. Ok, pues bueno, antes de empezar el diálogo, la charla, quiero pues leer el boletín que nos facilitó el doctor Vargas. Se llama La filosofía en el centro del debate educativo. La comunidad filosófica y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública se reunirán en el centro, en un encuentro inédito para analizar y definir el lugar de la filosofía en el bachillerato de nuestra actualidad. ¿Por qué es importante la enseñanza de la filosofía, sus corrientes y sus ramas, lógica, ética, epistemología y estética, entre otras, en la formación de los y las jóvenes del país? Esa es una pregunta que convoca filósofos, filósofas, docentes, estudiantes y especialistas en pedagogía y humanidades para participar en el Congreso Nacional Necesidad de la Filosofía en el Bachillerato del siglo XXI, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo en la Ciudad de México, organizado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Comité Nacional de Defensa de la Filosofía. Al evento pues estarán acudiendo el maestro Mario Delgado Carrillo, quien es secretario de Educación Pública, la doctora Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, entre otras autoridades. Además, la comunidad filosófica será representada por el doctor Jorge Enrique Linares Salgado, presidente de la Asociación Filosófica de México, y el maestro Gabriel Vargas Lozano, investigador, profesor del Departamento de Filosofía de la UAM, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Filosofía. Y bueno, también va a haber un breve mensaje en la mesa de apertura por parte del doctor Pablo Llanes Rizo, secretario de Educación de la Ciudad de México, y la doctora Virginia Lorenzo Holm, directora de la COSFAC, el doctor José Alfredo Torres, del CONADEFI, María del Carmen Camarillo, del CONADEFI, y como moderador va a estar el doctor Eduardo Sarmiento, también del CONADEFI. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero pues ya entrar en materia, y antes de hacer las preguntas necesarias para esto, nada más también quiero poner un breve antecedente en la mesa. Desde el 2008 ha estado participando el doctor Gabriel Vargas, el maestro Pedro Corso, pues de manera muy activa, porque ha habido pues intenciones que se han realizado por parte de las autoridades para quitar la enseñanza de la filosofía en el bachillerato. Desde el año 2008 se hizo opcional en muchas escuelas. La UNAM lo siguió manejando como parte de su currícula normal en la Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Bachilleres. Pero pues vamos, ha pasado ya más de 10 años, concretamente han pasado 17 años. No hemos visto que haya una modificación real, adecuada. La última reforma que se hizo en el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador empezó muy bien, porque se incluyó la filosofía dentro de la Constitución, la enseñanza de la filosofía dentro de la Constitución, pero al momento de llegar a la implementación en la educación media superior, se hizo toda una reforma sin pies ni cabeza. En una materia que es humanidades, metían todo lo que es humanidades, historia, ciencias sociales, filosofía, psicología, pero además sin un orden definido. Entonces, realmente es contra lo que nos estamos enfrentando, y eso es sobre todo yo creo que lo que se va a trabajar en el Congreso. Y pues bueno, quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes dos, Gabriel o Pedro, que nos platiquen un poco en qué van en estas negociaciones, estas pláticas, porque pues lo que hemos visto es que no hay mucho interés de parte de las autoridades, o cuando menos no ha habido un interés real, específico, algo contundente, ¿no? A ver, yo quisiera, si me permite, Pedro, Sí. quisiera decir quiénes son los que organizamos este congreso. Es el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, integrado por 19 organismos, chicos, grandes, pequeños. De ellos está la Asociación Filosófica de México, están los observatorios, el Observatorio Filosófico de México y el Observatorio Filosófico del Norte, más un conjunto de agrupaciones. Entonces, que han hecho esfuerzos desde el principio del sexenio
para el asunto de justamente la defensa de la filosofía y su implantación en diferentes momentos, aspectos, porque efectivamente en cuanto se estableció que la filosofía era parte del artículo tercero y por lo tanto un derecho de los ciudadanos, pues realmente allí tendría que haber procedido que las instituciones educativas y culturales pues tomaran a la filosofía como parte integrante de la educación ciudadana, cosa que no hicieron. Entonces hemos hecho hasta ahora, hasta hace poco, la subsecretaria de Educación Media Superior y con gran sensibilidad, digamos, la autora Tania, ella nos permitió o nos dijo que sería importante escuchar la voz de la comunidad filosófica. Y justamente este congreso está vinculado justamente a la definición de por qué la filosofía es necesaria en el bachillerato del siglo XXI. Es el tema básico. Ahora, yo quiero que después, después de que hable Pedro, quiero decirles como un poco sobre los antecedentes de esta problemática, que es bastante más, no es particular, no es solo del país, es una política más general. Pero de eso quisiera hablar luego, después de que escuchemos a Pedro. Pedro. Sí, claro. Gracias. Muy buenas tardes, Pedro Tello. Un saludo fraterno a Victoria Carrasco de Radio Sofando, la radio de filosofía por internet muy importante, ha crecido mucho en cantidad y calidad. Bueno, con Andrés Manuel López Obrador, bien lo dices, Pedro, empezó bien. Se da un hecho inusitado, único en el mundo, en donde se incluye en el 2019 se incluye a la filosofía y a las humanidades en el artículo tercero de la Constitución, y también se incluye a la filosofía en la Ley General de Educación. En esos dos marcos normativos, en ambos marcos normativos se establece de manera clara y expresa que la filosofía debe estar en todos los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, motivados y hasta cierto grado contentos, esperanzados. En los primeros meses, marzo del 2020, llevamos a cabo un coloquio sobre la importancia de la filosofía para niños en la educación básica. Este coloquio se llevó a cabo en coordinación con la Comisión de Educación de la 64 legislatura. Fue exitoso. El auditorio estuvo atiborrado. Desafortunadamente no hubo cupo suficiente y hubo mucha gente que se quedó afuera interesadas en el coloquio. Ese coloquio llegaron incluso algunas autoridades menores de la Subsecretaría de Educación Básica. Hay un libro que se produjo producto de ese coloquio que se llama La importancia de la filosofía para niños en educación básica, y hasta ahí todo pintaba bien, pero poco a poco, dice Gabriel Vargas, poco a poco nos fueron ninguneando, no nos tomaron en cuenta. Entonces, hoy día podríamos decir que buena parte a nivel federal de que la filosofía debe de estar en todos los planes de estudio de todos los niveles educativos, casi se ha quedado en letra muerta. Es decir, al grado tal que incluso
Hoy día, en bachilleres, en el colegio de bachilleres, ya sabemos que hay un colegio de bachilleres por cada estado, pero el colegio de bachilleres está bajo la dirección de la Secretaría de Educación Pública. Ya eliminaron la filosofía y en lugar de la filosofía pusieron unas cosas ahí muy raras que se llaman Humanidades 1, Humanidades 2 y Humanidades 3. Hemos estado luchando permanentemente. Entonces, más o menos en el 21 nació el CONADEFI, Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, ya lo dijo Gabriel, somos 19 agrupaciones, tenemos presencia en 26 estados, y entonces estuvimos presione y ahora en este sexenio de la nueva presidenta, se abre la puerta para que por lo menos hasta ahorita nos tomen en cuenta y se crea este Congreso Nacional en donde se va a tocar el tema de la necesidad y también la importancia de la filosofía en el bachillerato del siglo XXI. Hemos dicho permanentemente que la filosofía es una aliada natural para tener ciudadanos críticos, analíticos, reflexivos, no ciudadanos pasivos, excesivamente obedientes, que no reflexionen, que no analicen. Al contrario, si se quiere un ciudadano participativo, porque se habla de una democracia participativa, bueno, con la filosofía se puede coadyuvar, puede ayudar a que se obtenga esto. Nosotros te agradecemos, Pedro, y por tu conducto, por favor, a Victoria Carrasco, que nos hayan dado la oportunidad de platicar sobre la relevancia, extrema relevancia de este Congreso. Esperemos no quede ahí. Hay hasta ahorita aproximadamente 90 ponencias de mucho nivel, hay 9 mesas y va a salir algo muy interesante. Muchas gracias, Pedro. Pues vamos, todo esto que comentan es fundamental para que la gente pueda entender que pues eso es una situación global para empezar y que estos trabajos que están haciendo tienen una relevancia, pues que si esto se llega a modificar en México, que esperemos que sí, este amasijo que se llama Humanidades 1, Humanidades 2, pues pueda ser incluso hasta modelo para otros países donde sí ya de plano se perdió la filosofía, ¿no? Hola, doctor Gabriel Vargas, Pedro Corzo. Les saluda Victoria Carrasco. Por cuestiones técnicas no puedo enlazar el video, pero los he estado escuchando desde el inicio. Un saludo a todo el auditorio de Radio Sofando. Antes de continuar con esto, que es muy, muy importante, quisiera nada más que nos, pues, abrir un poquito más el espectro de esta situación. Creo que el público, o sea, nos escuchan en 118 países actualmente, en más de 1,000 ciudades. Entonces, creo que debemos dar un marco. Y bueno, y el target de Radio Sofando es muy amplio, o sea, son desde jóvenes hasta adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar el panorama de que esto ha empezado desde hace muchos, muchos años atrás, en donde a nivel mundial empezaron a quitar el estudio de la filosofía en Europa, en América, y que esto lo han ido concretando. México dio la batalla, o sea, muchos, muchos años, y lamentablemente, pues ahora ya es un hecho de que se elimina la filosofía en el bachillerato. Esto ya pasó en otros países, y entonces creo que es una consigna mundial en donde se busca que no hay un acercamiento a la filosofía desde temprana edad, que no hay un acercamiento al pensamiento lógico, al pensamiento ético,
y bueno, y a la historia, ¿no? De lo que acompaña, todo lo que conlleva la historia de la filosofía. Entonces, esto es algo que debemos poner pues en la mesa, ya que pues alguien puede decir, bueno, pues yo que estoy en Europa, a mí qué me importa si en México lo quitaron del bachillerato, qué me importa si en Asia, si los estoy escuchando desde Asia o en cualquier otro país, porque a veces lo manejamos como una sola situación de un país. Recordemos que también hace poco pasó lo mismo en España, pasó en Francia, pasó en Alemania, está pasando en Sudamérica. Entonces, hay que evaluar este contexto histórico en donde pues hay que también recordar que vamos, como dicen, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces, si partimos ya desde esta base y que en la cuna de muchas, pues, ciencias que actualmente son reconocidas pues a nivel mundial en las universidades, pues surgieron de la filosofía. Entonces creo que sí tenemos que dar este panorama para se vea cómo trasciende a todo el mundo esta problemática que se está defendiendo en México, pero que esto se debe de plantear en todo el mundo. No sé qué ustedes nos puedan decir de lo que les estoy comentando. Muy bien, si me permiten, miren, esto que plantea Victoria me parece excelente, es importantísimo. Y yo quisiera responder a esta cuestión refiriéndome a dos aspectos, uno histórico, tradicional, y otro más reciente. El histórico tradicional es que la filosofía le sirvió al sistema capitalista en el proceso de constitución. Entonces, el proceso de constitución se sirvió de la Ilustración francesa y de las ideas filosóficas de Rousseau, de Voltaire, etc. Pero luego, posteriormente, ya en el siglo XX, el asunto fue que empezó a surgir en el sistema educativo e ideológico y político, empezó a surgir más bien unas concepciones derivadas de la psicología social, de la publicidad, ¿no? Hay un sobrino allí de Freud que fue muy importante para Bernays, ¿no? Que fue que desarrolló el tema de la publicidad, desde el punto de vista de la sociología, la psicología, etcétera. Entonces, la filosofía fue eliminada como forma de legitimación social de una política educativa o una política del Estado. Y entonces se empezó a decir que la filosofía es inútil, que no sirve para nada, etcétera. Es decir, que no sirve para el comercio, que no sirve para el consumo, etcétera. Entonces, esa es una primera raíz de la cuestión. Desde hace mucho que se dice la filosofía no sirve para nada, cosa que es absolutamente absurda, porque la filosofía tiene muchísimas utilidades en muchos sentidos. Bueno, sobre eso podemos hablar de cuáles son las utilidades de la filosofía. Pero la otra cuestión surge ya en los 80, en una transformación del sistema de que era, por un lado, recordemos, la política del Estado benefactor, eso fue eliminado en los 80 por Reagan y Thatcher y empieza el, justamente la estrategia neoliberal, que no solo es mexicana, es de todo el mundo y que se expresa en el Plan Bolonia en Europa, que se expresa en América Latina y en todos los lugares. Entonces, esa política neoliberal hizo toda una política educativa también, porque es obvio, cada transformación económico-social implica también transformaciones en el plano educativo. Y entonces lo que se puso de relevancia en unos congresos mundiales que llamaron Tuning, se puso de relevancia lo importante es la técnica, lo importante es que sepan inglés y lo importante es la llamada globalización. Entonces,
el estudiante no necesita saber más. Y si necesita saber más, todo está vinculado a eso, a la técnica y al comercio. Ahora, ¿qué pasó con la filosofía que formaba parte de los planes de estudio de muchas de las áreas? Pues pasó que no dijeron absolutamente nada, simplemente las eliminaron. No hicieron ninguna reflexión en donde se dijera, no hay que quitar las humanidades y la filosofía, no. Lo que hicieron fue simplemente eliminarla. Entonces, Calderón, aquí en México, o el conservadurismo en España, o Fujimori en Perú, dijeron, pues el asunto es eliminarla. En donde hubo entonces unas manifestaciones en oposición a esa eliminación, fue justamente en México, a través del Observatorio Filosófico de México y otras instituciones. Incluso el representante de educación de la ONU que nosotros entrevistamos también se manifestó, en la UNESCO, la Federación Mundial de Filosofía, etcétera. Entonces hubo incluso los profesores eméritos de la UNAM, la Academia de Ciencias, todos ellos se expresaron en contra de esta eliminación. Y entonces finalmente Calderón al final de sus sexenios tuvo que reponerlas. Pero bueno, eso no ocurrió en Perú, que hasta ahora siguen haciendo la lucha por reponer las materias. Se pudo hacer en México por muchas razones. Bueno, entonces son estas dos grandes tradiciones. Pero el neoliberalismo duró 36 años, cambiando mentalidades, cambiando constitución, cambiando formas de ser y pensar. Y entonces eso ha quedado, no es posible eliminarlo fácilmente y ha quedado en el tema educativo, ¿sí? Y justamente allí es donde hemos encontrado resistencias para que, por ejemplo, la filosofía para niños pueda ser incorporada a nivel básico, los cursos de ética, que son fundamentales en todos niveles, y ahora en el campo de la filosofía. Entonces, tuvimos 6 años luchando, pero ahora tenemos una primera opción que es importantísima. O sea, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, abre la puerta y nos dice, bueno, ¿qué es lo que quieren decir y hacer los filósofos? Y entonces, esa es una oportunidad extraordinaria, que vamos justamente, ya tenemos estas ponencias, como decía Pedro, 90 ponencias de gente muy bien, digamos, profesionalmente consolidadas y que van a hablar justamente por qué la filosofía debe estar en la escuela nacional, en la preparatoria, en el bachillerato, ¿sí? Entonces eso luego hablaremos de eso, pero eso es justamente digamos, la base profunda, que seguimos con la influencia del neoliberalismo y con la tradición de que la filosofía no sirve. Ese es el problema. Así Sí, que claro. gracias, Victoria, por esa buena pregunta. Sí, claro. Y es que, bueno, comentabas, Gabriel, que pues el neoliberalismo ya acabó, pero yo creo que a nivel de lo que es a nivel internacional, pues no acaba el neoliberalismo, o sea, sigue en varios países, ¿no? Sigue esta misma tendencia en varios países de eliminar la filosofía como un saber pues indispensable, ¿no? Para la formación del ser humano. Y como comentaba Vicky, esto pues va orientado hacia la época temprana del estudiante, ¿no? Porque si ya alguien se interesa en la filosofía, no sé, a los 30, 40 años, no quiere decir que esté mal, pero va a ser el menor grupo de gente porque, pues, yo siento que aquí hay hasta una cuestión, como dirían, va con chanfle, ¿no? El asunto. Quitas el interés, bueno, quitas las materias, quitas el conocimiento de la ética, de la estética, bueno, de todo lo que lleva la filosofía política incluso, lo quitas digamos, del radar, y la gente, pues al no saber que existe, se va con autores que piensa que son profundos, que piensa que son filosóficos. Digo, no es por criticar a nadie,
cada quien tiene su valor, pero hay autores de autoayuda o de autoconocimiento, que es otra cosa, o de coaching, ¿no? El famoso coaching, que ahora es coaching filosófico, que al no tener una formación filosófica robusta, lo único que hace es confundir a la gente, y la gente ya piensa que filosofía es cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto pues sí lleva generalmente a la destrucción de la materia, la disciplina, y que pues esto que están haciendo ustedes es fundamental. Hace ratito ponía el ciclo que pues que se va a llevar a cabo, donde se ve precisamente las mesas que están aquí en este caso pues llevándose a cabo, o que se van a llevar a cabo. Ahí tenemos el cartel, ya lo hice un poco más grande, para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda acudir. Y pues en ese sentido, ya nos comentaba el doctor Gabriel Vargas, pero quisiera preguntarte a ti, mi estimado Pedro Corso, Sí. ¿cómo ves todo esto? O sea, ¿crees que sí tenga el impacto que debe de tener? Porque la verdad, mira, no es por ser pesimista, pero yo ya estoy curado de espanto, ¿no? Desde el 2008 para acá he escuchado tantas cosas, he escuchado tantas promesas que, híjoles, o sea, ¿pero tú cómo lo ves? Bueno, disculpen que vaya a utilizar una expresión muy coloquial, ¿no? Pero algo es algo, dijo el calvo, ¿no? Sí. Creo que se ha abierto, ya lo dijo muy puntual Gabriel Vargas, hemos encontrado en la doctora Tania Rodríguez Mora, encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la suficiente sensibilidad y apertura para escucharnos. Y dijo ella, hagamos un congreso en donde se saque a flote, se ponga ahora sí que escena, la necesidad y la importancia de la filosofía y todas sus disciplinas en el bachillerato del siglo XXI. Bueno, ya creo que esa pregunta que hizo Victoria es una pregunta fundamental, porque nos da, con la respuesta de Gabriel, un contexto de dónde viene este afán de eliminar a la filosofía e incluso de considerarla enemiga de un modelo, ¿no? Es decir, no queremos ciudadanos críticos, no queremos ciudadanos analíticos, no queremos ciudadanos reflexivos, no queremos gente que piense, no nos conviene. ¿Qué es lo que queremos? Queremos gente que se incorpore al mercado laboral y que obedezca de manera puntual las indicaciones del mercado, ¿no? Es decir, ya hemos escuchado esta palabrita, que el mercado es el que dicta las políticas, ¿no? Yo quiero, Pedro, ante tu pregunta, regresarme a México. Ya Gabriel nos llevó a la historia, a la historia universal, a la historia del mundo, y con todo lo que significa este afán globalizador y de ver la aldea global, ¿no? Es decir, fuera soberanías, fuera independencias, fuera autodeterminación de los pueblos. Andrés Manuel empezó bien, se logra incluir la filosofía y las humanidades en el artículo 3 y en la Ley General de Educación, todo iba bien. No olvidemos, que, porque esto es muy relevante, que el primer titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador fue Esteban Moctezuma Barragán, un neoliberal que fue puesto ahí como un pago de facturas a Ricardo Salinas Pliego. Y ellos están ahí y ponen a Juan Pablo Arroyo como responsable de la coordinación del fortalecimiento académico primero, y después como subsecretario de Educación Media Superior,
y emprenden este proyecto llamado Reforma al Marco Curricular Común, en el cual poniendo como concepto toral, como concepto clave de esta reforma al marco curricular común de la educación media superior, la famosa transversalidad. Es decir, ellos esgrimen, todavía lo hacen, ellos esgrimen que los contenidos filosóficos se van a la transversalidad. Es decir, nos han dicho, es que ustedes no ven, la filosofía está en todos lados, ¿no? Pero está en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no es que ellos dicen, no es que la filosofía haya desaparecido, no, al contrario, la mandamos a todos los lados. Está en matemáticas, está en música, está en laboratorio, está en todos lados, ¿no? Entonces, después de Esteban Moctezuma, en este gobierno, llega Delfina Gómez Álvarez, no nos hizo caso, Esteban Moctezuma tampoco nos hizo caso. Después de Delfina Gómez Álvarez llega esta Leticia Anaya, la última secretaria, medio nos hizo caso, pero no, igual, lo mismo, nos mandaban a la coordinación de fortalecimiento académico y nos daban a entender que no se iba a mover nada. Los programas ya estaban hechos y además otra cosa, Pedro, Victoria y compañeros del auditorio que nos escuchan, ellos no consultaron de forma debida a la comunidad filosófica nacional. Ellos no la consultaron. Ellos hicieron una simulación de consulta y con base a eso se plantaron y dijeron que la reforma al marco curricular común estaba debidamente consultada, violentando una cosa muy importante en lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la famosa cuarta T, en lo que es la noción del Acuerdo Educativo Nacional. El Acuerdo Educativo Nacional establece que no se puede hacer nada sin previa consulta con las partes interesadas, y a nosotros no nos consultaron, y cuando nos consultaron, y como no les dijimos lo que ellos querían oír, que estaba bien el mamotreto que estaban haciendo, se molestaron, se indignaron, y entonces siguieron sin hacernos caso. Viene el cambio de gobierno, aparece Claudia y ahora vemos que hay un giro favorable, por lo menos hasta ahorita, a escucharnos. Es decir, y esperemos que esto no quede ahí y se convierta en un redefinir esta reforma al marco curricular común, y lo que nosotros planteamos en el Congreso es, incluso hay una mesa que así se llama, la mesa 8, dice, la transversalidad, y fíjate lo que sigue, y la restitución de las disciplinas filosóficas. Es decir, la tesis, la tesis es que se debe restablecer las disciplinas filosóficas en el marco curricular común de manera expresa, no de manera tácita, no de manera transversal, no. Las disciplinas filosóficas deben estar en los planes y programas de estudio de la educación media superior, también de la básica y también de la superior. Entonces, y por ahí va la postura de la gran mayoría de las mesas y ponencias, va por el lado de la filosofía es necesaria para que tengamos un ciudadano crítico, analítico, reflexivo. Gabriel Vargas siempre nos ha insistido en algo que a mí se me hace muy necesario, y creo que ustedes, Pedro y Victoria, lo tienen también como muy claro. La filosofía colabora a la construcción de ciudadanía. Es decir,
un ciudadano activo, participativo, crítico, analítico, que participe en la toma de decisiones. Incluso lo está, por lo menos en el discurso lo dice Clara Brugada, por lo menos en el discurso lo dice Claudia Sheinbaum. Entonces, le estamos apostando a eso. Gracias. Sí, gracias, mi estimado Pedro Corso. Efectivamente, pues ha sido criticada, ha sido pues denostada la filosofía por este pensamiento crítico que se conforma, ¿no? Es un pensamiento que no es conformista, no es para nada conservador, digamos, en términos actuales y viejos, ¿no? De la palabra, pero efectivamente esto, mira, regresando a lo que está viviendo hoy día, ¿no? Aquí en México. Esta situación de meter una currícula general de humanidades, yo le decía a la gente que lo había elaborado, le platicaba en particular a Barrón, que fue uno de los que fueron los responsables de esta reforma, le decía que a mí se me hacía positiva una parte, la parte de llevar, por ejemplo, a escuelas técnicas, como Cebetis, CETIS, en fin, la Escuela del Mar, le hablaba de que se me hacía importante que ellos sí pudieran incluso hasta tener materias de ese tipo, porque yo me había encontrado con gente muy buena técnicamente hablando, pero que no sabía ni redactar, no sabía ni expresar una idea, y para eso te ayuda pues, a acomodar las ideas, la filosofía. Cuando menos una gente sabe cómo redactar, en fin. Entonces le dije, esa es la parte buena que se me hace, que se lleve ese tipo de materias a todos los bachilleratos, sin importar si son técnicos o tecnológicos, en fin. Pero no es meterlo todo en una licuadora y a ver qué sale, ¿no? Con esto que decías Humanidades 1, 2 y 3. Sí, aquí quisiera yo también enfatizar en la situación de que en nuestro México actual, entrando a lo que es México, ahora está sufriendo por pues un gran debate de la gran o la enorme violencia que se está desatando por el crimen organizado y sobre todo por estos grupos del narcotráfico. Ya hasta estamos sancionados, ¿no? Por Estados Unidos. Entonces yo sí pondría que es tan importante a las nuevas generaciones desde muy primeras edades poner conceptos de ética, de lógica para entender y simplemente lo que son las falacias y cómo nos pueden engañar y pueden tergiversar el conocimiento. Entonces, aquí la situación es de que ya es urgente que se devuelva la filosofía, no solamente al bachillerato, sino nosotros en Radio Sufando lo hemos postulado desde que están en jardín de niños, porque si se les enseñara los principios de la lógica a un infante, después ya no tendría el adolescente problemas en las matemáticas, porque le estamos dando la estructura del razonamiento. Entonces, hay muchísimo, o sea, pues material para debatir cómo debe de regresar el conocimiento filosófico a las aulas y no solamente en México, ¿no? Sino en todo el mundo. Entonces, tenemos un problema social muy fuerte y creo que ese se combate con un estudio realmente de lo que es la ética desde primeras estancias en la escuela. Sí, bueno, tienes toda la razón, Victoria. Yo creo que en el caso de los niños, nosotros propusimos al principio justamente de la aprobación de la filosofía en la Constitución que debería incorporarse la filosofía para niños en la concepción de Matthew Lipman, que es el fundador. No una filosofía como la que estudiamos en la facultad, ¿verdad? Sino una filosofía específica, o sea, incluso a través de cuentos, a través de juegos, a través de conversaciones. Incluso hay un precioso, corto de video que se llama Solo es un principio, que se hizo en Francia, y en el cual los niños expresan sus reflexiones sobre la muerte, sobre la vida, sobre
el amor, sobre el compañerismo, etcétera. Incluso sobre el tema racial. Un niñito negro dice, bueno, ¿y por qué a mí me discriminan, no? Es decir, realmente la filosofía para niños les permite a los niños tener conciencia de el mundo de ellos mismos y del mundo en que están viviendo. Entonces, es un error que no se incorpore realmente en un plano profesional, porque de ahí tenemos un primer problema, que no tenemos profesionales de filosofía para niños, que no se enseña en las escuelas de filosofía del país, ni en la normal, sino que se requiere formar primero a especializados, porque si no se cae en lo que Pedro dice, de enseñar en lugar de filosofía, coaching, en lugar de filosofía, esto de libros de autoayuda, etc. Bueno, pero el otro aspecto es que justamente el que nos interesa por ahora en el Congreso, aunque nos interesa a todos, es el tema de la juventud. Entonces yo allí pienso que la juventud actual de nuestro país está bajo una serie de presiones muy complejas. Tú pones uno, la del crimen organizado. Está allí en medio de algunas jóvenes de ciertos estados, están en medios, no pienso de Guerrero, ¿no? En Iguala Guerrero o en otro en general, o pienso en Sinaloa, etcétera, están bajo una situación de, de conflicto entre las, no solo de conflicto entre las diversas mafias que controlan el narcotráfico, sino también ante una concepción de la vida y del mundo. O sea, como los narcotraficantes logran incorporar a su propia dinámica y entonces los niños caen, ¿no? Y caen en una concepción de la vida fácil, de la vida rápida, etcétera. Entonces, la ética es enormemente central en relación a esa violencia o en relación a las cuestiones éticas de la vida, la muerte asistida, el aborto, la relación entre el hombre y la mujer, es decir, todas esas luchas sociales con que se enfrenta. Entonces, la ética es central, pero también la lógica. Entonces, ¿por qué es necesaria la lógica? Porque se tiene que dar elementos al individuo, al ciudadano, de argumentación, ¿no? De, como tú dices, de diferenciación entre lo que son las falacias y no falacias. Y yo diría también la estética, yo te diría también la filosofía en general implica un análisis de lo que es, por ejemplo, las ideologías, la ciencia y la técnica, porque una cosa es estudiar ciencia y técnica, obviamente, y otra cosa es reflexionar sobre las consecuencias de la revolución digital que tenemos. Yo he acuñado la frase siguiente, de que la educación filosófica es un antídoto contra las formas de enajenación y especialmente contra una enajenación que viven los niños, la enajenación digital, porque como ustedes saben perfectamente, todos esos medios de comunicación están controlados. Claro. Y el niño está pegado a ello, está educándose, el nuevo educador es justamente los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué educador es? ¿Qué tipo de educador es? Depende, los niños ven violencia, ven, o ven confusión, los valores por no sé dónde. Entonces, allí, es decir, el tema es por qué es necesaria las disciplinas filosóficas, tal como tales, y no como la presentan en la reforma actual, totalmente allí dispersadas, creando una confusión entre los jóvenes estudiantes que ni siquiera saben cuáles son las disciplinas, ¿no? Sí. Mucho menos cómo sería la transdisciplina. Y de forma muy, muy rápida y sintética. Sí, claro, Gabriel. Fíjate que lo había platicado antes contigo fuera del aire, el asunto de que
Pues hay universidades que están llevando a cabo estudios. Esos estudios técnicamente se llaman de benchmarking, pero esos estudios sobre todo lo que demuestran es que una persona, vamos a poner el caso de un ingeniero o un técnico de ciencias de la Tierra, detecta que hay un problema de escasez del agua, que no hay suficiente zonas de riego, ni hay suficiente hectáreas para que pueda comer la gente, pero se empiezan a enfrentar con una serie de problemas políticos, sociales, de usos y costumbres, incluso hasta problemas históricos muy viejos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que está el tema de la guerra de Ucrania, salieron a relucir conflictos muy viejos en Europa, en fin, de Crimea, Polonia, en fin. Entonces, lo que se han dado cuenta en estas universidades es que no basta ser bueno técnicamente hablando, no basta ser bueno como ingeniero, como maestro en ciencias, como químico, como físico, sino que se requiere de una comprensión adecuada del problema. Y para tener una comprensión adecuada necesitas tener una herramienta adecuada, necesitas conocer. Ahora bien, mucho de este conocimiento se da durante el bachillerato, cuando menos se dan las bases. Nos enteramos de que hay por ahí algo que se llama derecho, que hay algo por ahí que se llama economía, química, matemáticas y filosofía, ¿no? Y nos enteramos que existe por ahí la ética, pero esto en universidades como Cambridge, Stanford, Yale, por citar algunas nada más, hasta universidades de Asia, por ejemplo, Sí, China, ¿no? China, las de China, que son impresionantes. En estas universidades se habla de lo que es esta idea de la transversalidad, pero no como una manera de difuminar el conocimiento, como aventarlo al costal, sino que se habla de la transversalidad como una oportunidad de que el estudiante a nivel ya de maestría o incluso a nivel licenciatura pueda tomar materias a la carta. ¿A qué se refiere esto? Un estudiante de ingeniería puede decir, voy a la facultad de filosofía y me dedico a estudiar filosofía de la historia, ética, lógica, estética incluso, y esto pues para resolver cierto tipo de problemas prácticos. Entonces ellos, a diferencia de lo que está pasando en México, ven la necesidad de que cómo se puede abrir incluso la malla curricular sea mucho más flexible para que tengan un valor curricular estas materias y al final de cuentas el estudiante pues quede, digamos, un traje a la medida, ¿no? Un traje a la medida, si alguien va a ser funcionario público, excelente, pero que sepa qué es la lógica, la ética, la estética, porque luego vemos cada cosa que, de veras, ¿no? O sea, aquí, absurdo, ¿no? Aquí muchas veces hemos comentado, ya de un caso viejo, de un ex gobernador de Nayarit, que decía, lo cuestionaban, le decían, ¿tú cómo te lanzas al cargo público si robaste? Y dijo, bueno, sí robé, pero poquito, ¿no? O sea, como... Fue honesto, ¿no? Sí, bueno, fue, entre comillas, honesto. Pero esto es a lo que voy, ¿no? Cuando no tenemos un discurso lógicamente estructurado, nos dejamos llevar por una cuestión donde cada quien nos dice lo que quiere, nos lo repite constantemente y terminamos por aceptarlo como si fuera verdadero. Entonces, creo que esto es fundamental porque mira, si nos damos cuenta en materia electoral, desde los 18 años podemos votar. Y si a los 18 años no tenemos definido un criterio ético y lógico, por eso nos va como nos va. Cualquiera llegue y nos baja el cielo, la nube y las estrellas, y la gente termina creyéndoles, ¿no? Por falta de este pensamiento crítico. Pero regresando a estas mesas que ustedes comentaban. Antes de eso, nada más te quiero una acotación de lo que decías. La acotación es esta. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú en caso de Inglaterra, Estados Unidos, a nivel universitario. Es decir, a nivel universitario siente la necesidad de que era necesario la ética, era necesario otras materias. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, no hay filosofía a nivel de high school, ¿sí? A nivel de preparatoria. Y entonces nosotros tenemos, aquí en México, hemos tenido pues una importante aportación en ese sentido, de que en la prepa haya esos cursos. Entonces, a diferencia se requiere a ese nivel y se requiere al otro nivel también, universitario.
Claro, y como tú decías, también incluso hasta con los niños, ¿no? Sí, exacto. Entonces, exactamente eso, exactamente. Sí, sí, sí. Pero, perdóname, te No, no, interrumpí. no, no, adelante. No, es lo de las mesas, ¿no? Sí, 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 quería tocar el tema de las mesas. Vuelvo a poner en pantalla las mesas que, le recuerdo al auditorio, se van a llevar a cabo los días 22 y 23 de mayo, entrada libre. Sería una muy buena oportunidad para que los que nos están viendo y escuchando asistan. Y pues vamos simplemente tomando algunos nombres al azar. Está Sí, pues este tema. estas mesas serán en la sede de la Avenida Universidad 1200, Ajá, del Camino Benito Juárez, porque la inauguración será en la sede de Argentina, sí, 28, en el centro. sí, sí, Entonces, sí, sí. inauguración en el centro y ya el Congreso en general, estos 2 días, 22 y 23, en la otra sede, la de Avenida Universidad 1200. Sí, y bueno, aquí nada más recordándole al auditorio, está la importancia de las disciplinas filosóficas en la educación media superior, es la primera mesa. Y con esa se abre, creo que es la más importante. Y pues ayer comentaba con Vicky que la mesa número 9, yo creo que también hubiera sido yo le había puesto al principio la importancia de la actualización didáctica. ¿Por qué? ¿Por qué la pondría al inicio? Porque vamos a partir de la realidad. Yo creo que no todos los profesores están actualizados didácticamente. Ojalá fuera así el caso, que pues todos estuvieran al tanto de lo nuevo, pero la realidad es que pues también vamos siendo congruentes, realistas, somos seres humanos. Hay gente que para poder sobrevivir tristemente debe de tener un horario muy saturado de clases. Esto lo lleva a tener un tren de trabajo muy apretado, apenas ir sacando los temas. Y pues yo creo que sí debería de haber un interés en la autoridad, sobre todo de las escuelas, decirles, a ver, no te satures, ten un tiempo para que te dé algunos cursos de actualización, tómalos, retroaliméntate, porque eso es en beneficio de todos, ¿no? Pero a veces es el problema, ¿no? Que la verdad son muy bajos los sueldos de profesor, se tiene que completar con uno, otro y otro grupo, y eso es la realidad, ¿no? Y lamentablemente no solamente en México, sino en todo el mundo, el profesor es mal pagado, pero sí creo que la didáctica es la piedra angular, ¿no? ¿O tú cómo ves esto, mi estimado Pedro? No, pero a ver, Sí, nada sí, más dime, una Gabriel. acotación antes de hablar con Pedro. Sí, sí, Allí hay sí, un tema muy importante, porque lo que ocurre es que se ha abandonado las facultades de filosofía y entonces no producen los profesionales adecuados. Por lo tanto, en muchas preparatorias del país se emplea gente que no es de la profesión para claro, dar clases. claro, Entonces te claro. encuentras tú un contador o un físico, un químico, Claro. dando ética o Sí, dando sí, sí, lógica, cosas que realmente no están preparados para ella. Y sí, entonces, ¿cuáles son los resultados? Pues terribles. sí, 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 Entonces, y como no hay ese asunto de que no hay suficientes profesores, hizo que recientemente en la Universidad Autónoma del Estado de México eliminaron la filosofía, porque según datos que tengo, el 80% de los profesores que daban los cursos de filosofía no eran de filosofía, ¿sí? Ese es un problema, pero es un círculo vicioso, porque o sea, que el gobierno dejó de incrementar, de hacer proyectos, programas de fortalecimiento de la filosofía, y entonces, y además dejaron de contratar a los profesores y contratan a sus amigos. Solo aquí en México hay una serie de criterios para poder tener cursos. Y aquí en México, si la gente no es profesional, no puede entrar. Pero en el claro, país, el asunto es distinto. Perdón, claro. eso No, es, no, 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 adelante. señor, yo. Creo que fue muy pertinente tu intervención, Gabriel, porque yo no había tocado ese tema. Qué bueno que lo sacas. El tema de, pues, el perfil, ¿no? El perfil docente.
porque fíjate, cuando platicamos con los responsables de esta reforma educativa, en particular con Barrón, él nos había dicho que según un afán de que fuera más rica la enseñanza docente para el bachillerato, habían quitado el candado de que fueran filósofos los que enseñan filosofía, y decían que ahora podía ser pues prácticamente un psicólogo, digo sin menoscabo de lo que ellos saben y hacen, pero con todo el respeto, un filósofo sabe cosas distintas de lo que sabe un contador, un arquitecto, un ingeniero, un psicólogo. Entonces, esto que nos comentas, Gabriel, creo que sí es un problema, ¿no? Yo esperaría que eso se pueda resolver en estas mesas de trabajo, pero sí ha sido un problema porque, sobre todo, ustedes lo saben, hasta entre los filósofos hay clases, ¿no? Yo creo que hay unos que son especialistas en filosofía alemana y conocen al derecho y al revés, autores como Kant, ¿no? Heidegger. Pero hay otros que son especialistas en filosofía griega que conocen al derecho y al revés, pues a todos los griegos, ¿no? A Platón, Aristóteles, los presocráticos. Entonces, hasta en esos campos hay especialistas, pero digo, desde mi punto de vista fue muy arriesgado, ¿no? A abrir todo esto, pero estoy completamente contigo, de acuerdo contigo, mi estimado Gabriel. Y ahora sí, en ese sentido, mi estimado Pedro Corso, ¿tú cómo ves esto? Porque, pues, tú a diario te enfrentas con esto. Sí, gracias, Pedro. Victoria, es un enorme placer, orgullo estar con ustedes y con este maravilloso auditorio que ustedes tienen allende las fronteras. Bueno, yo quiero enfatizar lo siguiente, Pedro, Victoria. Este congreso es el producto de un largo proceso de análisis, de reflexión sobre lo que ha estado pasando en relación a la filosofía, no solamente en México, sino en América, en los mismos Estados Unidos, en Europa, en todos lados. El Congreso en sí, Pedro, quiero enfatizar lo siguiente, es un espacio de reflexión y de diálogo que tiene como objetivo analizar los temas alusivos que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas filosóficas en la educación media superior, porque estamos en el ámbito de la educación media superior. A la luz de los nuevos retos que enfrentamos como sociedad en la educación y por ello en el desarrollo del país. Es decir, no sé, por decir algo, imagínate lo que está pasando, ¿no? Llega para quedarse la inteligencia artificial y otro tipo de cosas. Y quiero enfatizar algo que yo creo que ustedes van a decir que sí. Otro de los objetivos fundamentales del Congreso es generar productos colaborativos encaminados a la especialización y a la mejora de la práctica docente de las disciplinas filosóficas. Esto que tú acabas de decir, Pedro, muy atinado, de que la mesa 9 la mandarías a la mesa 1, va por ahí. Quiero decirles, Victoria y Pedro y compañeros, el auditorio que gentilmente nos escucha, que hay ponencias buenísimas, de mucho nivel. Y entonces las mesas están organizadas por más o menos por temas, pero estas ponencias ustedes ya pronto las van a poder ver, leer en un micrositio que va a estar, se van a alojar todas las ponencias en un micrositio que lo va a administrar la Subsecretaría de Educación Media Superior. Entonces yo les estaría invitando, Pedro, a que pudiéramos hacer un análisis, una reflexión, un debate sobre algunas ponencias en específico, o sobre algunas mesas en específico, porque hay cosas de mucho nivel. Y además yo también quiero decir algo, porque si no lo digo, estoy dejando de ser crítico, ¿sí? Yo creo que la crítica es la búsqueda de la verdad, con bases sólidas. Afortunadamente,
todavía hay varios reductos en donde la filosofía no se ha tocado. Por mencionar algo, estoy hablando del Colegio de Ciencias y Humanidades, estoy hablando de la Escuela Nacional Preparatoria, estoy hablando de la UNAM, sí. Estoy hablando del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que todavía seguimos teniendo 5 filosofías, y hasta ahorita no se ve que vayan a eliminarlas. Entonces, no es cierto que digamos, ya eliminaron a la filosofía. Sí, en algunas partes nada más. Eso tenemos que precisarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en bachilleres, que es el más afectado, ya las eliminaron y las sustituyeron por Humanidades 1, Humanidades 2 y Humanidades 3. Oye, ¿y en el GEMS cómo está la situación? Bien, hasta ahorita a nosotros no nos ha llegado, ahora sí que la voladora, no nos ha llegado la voladora, y las autoridades, tanto el director general del IEMS como el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pablo Yáñez, ellos han dicho que el modelo de nosotros permanece intacto y no se toca. Qué bueno. Está bien. Eso es lo que han dicho. Esperemos que sea real. Sí. Y bueno, sí, por favor, Gabriel. Sí, no, bueno, sobre lo que tú preguntas en concreto, yo creo que se requiere una renovación permanente en la didáctica, porque durante mucho tiempo nosotros los profesores que hemos, digamos, nos han entrenado en las licenciaturas, en las maestrías, en fin, hemos querido con frecuencia trasladar el modelo que vimos nosotros en las facultades a las preparatorias. Y ese modelo no funciona. O sea, necesitamos considerar a los estudiantes en sus diversos aspectos. Habrá algunos que van a filosofía, pero hay otros que van a otras disciplinas. Entonces es necesario que los cursos estén vinculados con los intereses de los estudiantes. Y además, puesto que hay una revolución tecnológica digital, debe haber una transformación también muy fuerte de la didáctica. En este sentido hay muchas prácticas en varias partes del mundo que necesitamos nosotros incorporar permanentemente para hacer cursos más atractivos, más con mayor interés y con mayor vínculo con las necesidades de los estudiantes. Entonces, si hacemos nosotros cursos, digamos, de autosatisfacción, de enseñar a Kant y Hegel y Heidegger, que sea, a los pobres estudiantes de prepa, pues francamente estamos fuera. Necesitamos, digamos, vincular la docencia con estas necesidades y utilizar los mecanismos actuales, ¿sí?, para poder organizar mejor las clases. Entonces debe haber una revolución en el mundo de la didáctica, creo yo. Doctor Gabriel, ya que menciona esto, es muy, muy importante no caer en la tentación de querer, como se dice coloquialmente en México, llevar agua a su molino, ¿no? Y que cada área quiera, ¿no? Pues entonces puros griegos, ¿no? Puros alemanes. Entonces, o filosofía mexicana, ¿no? Entonces, pues aprovechando que los tenemos y con una gran trayectoria en lo que es la educación filosófica, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que un joven debe de tener como enseñanza filosófica? Vamos, yo di clases en preparatoria y yo veía que cuando se les explicaba para qué sirve la lógica, o sea, cómo saber un razonamiento, si es válido o es inválido, cómo reconocer las falacias para que no nos engañen, eso les llamaba mucho la atención. Pero también en la parte de la ética era cuando se hablaba de qué es el bien. O sea, si realmente estamos haciendo el bien, y ahí entramos con Kant, y bueno, entramos, o sea, dependiendo, ¿no? De cuál es pues la inclinación de los jóvenes en ese momento.
pero algo que era fundamental era cuando reflexionábamos en estudios estéticos sobre lo que es la belleza, porque los jóvenes lo que quieren ser es atractivos a los demás, y entonces se meten en la situación de las modas, de quererse poner hasta, no sé, el molcajete, como decíamos antes, por querer agradar a los demás. Entonces, esa es el hecho de que hay temas fundamentales para los jóvenes, de acuerdo a su experiencia, qué es lo que no deberían de quitar como enseñanza en bachillerato. Sí, yo creo que justamente eso es lo que se va a discutir en el Congreso, cuáles son los temas esenciales, ¿no? Ajá, para el estudiante en cada disciplina, porque claro, se puede dedicar toda una clase de ética a estudiar la ética de Kant, ¿no? Pero ¿qué pasa con otras perspectivas? Claro, sí, o sea, algunos pequeños datos, por ejemplo, lo que decía Kant, que si, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que tú estás haciendo? Entonces ya con este razonamiento tan sencillo, te das cuenta que si uno hace, o sea, si todo el mundo hiciera lo que tú estás haciendo, ya tienes un parámetro si es bueno o es malo. Entonces, son pequeñas cosas que a lo mejor, nociones en donde uno podría ver, o sea, que darle una dirección a su vida, ¿no? Es más, hablar del sentido que tiene la vida, porque realmente a veces se llega a, pues al final de la existencia y nunca se tuvo idea clara de qué querían de la vida. Sí, en términos generales yo pienso que el estudiante tiene que salir de una clase de ética, de estética, de lógica, diciendo, esto me sirve. ¿Esto para qué? Exactamente. ¿Por qué puedo yo incorporar estas lecciones en mi vida? Ahora, yo he estado trabajando en algún de mis libros el tema de las funciones sociales de la filosofía. Porque muchas veces en una clase de filosofía se hace un poco la historia, ¿no? Cuando empezó la filosofía, desde los griegos, y solamente se llega al Renacimiento porque ya se acabó el curso, ¿no? Pero yo creo que las funciones de la filosofía son muy importantes y yo he caracterizado como esto. Durante mucho tiempo la filosofía se ha dedicado a las teorías de la justicia. ¿Qué es la justicia? Y Luis Villoro dice también, ¿qué es la injusticia? O sea, ¿qué sería lo injusto? Por ejemplo, una de las corrientes. Otra, se ha dedicado a qué son las ideologías, cuáles son sus características, etcétera. Se ha dedicado también a qué son las utopías, en qué consisten y por qué sirven y qué función tienen, ¿no? Se ha dedicado al tema de qué es la ciencia y qué es la técnica, qué reflexión se puede hacer sobre ello, ¿no? Y se ha dedicado también al tema de las concepciones del mundo, por qué razones el individuo tiene esas concepciones del mundo o tiene otras. Porque hay otro tema que no estamos tratando ahora, porque bueno, este tema es larguísimo, ¿no? Que es el tema de la relación entre filosofía y tipo de sociedad que queremos construir. Y ahí está el punto clave, pienso yo, de la educación filosófica, que es uno de los puntos que se habla en el tema. Es decir, en mi opinión, la idea, la estructura educativa y la política educativa en filosofía y en otras disciplinas está vinculada con el tipo de país que se quiere. Para ponerlo en forma muy simple, si se quiere un país maquilador, pues entonces se va a hacer que el estudiante solamente sepa cuestiones técnicas, comercio, industria, etcétera. Si se quiere un país que también con su propia identidad, con su propia problemática de otro tipo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esto yo lo he estudiado más claramente cuando estudié el asunto de la instauración de las disciplinas con Benito Juárez. En el mismo, con Benito Juárez, cuando ganaron esa lucha histórica entre liberales y conservadores, Gabino Barrera dijo, necesitamos un país industrial, necesitamos pasar del país campesino, mercantil, a un país nuevo. Y por lo tanto necesitamos una nueva mentalidad. Y el joven en la preparatoria tiene que tener esa nueva mentalidad.
una mentalidad más científica, etcétera. Se cometieron muchos extremos y todo lo que sea, pero la idea central era esa, la educación vinculada al país que se requiere. Entonces siento yo que durante el neoliberalismo lo que se quería era un país tercero, maquilador, dependiente de los grandes desarrollos. Que la innovación sea en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y nosotros ya nada más reproducimos, el país reproductor. Que la filosofía sea alemana, nosotros nos dediquemos a reproducir. Entonces el aspecto creativo, digamos, eso es un defecto de la filosofía. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Es decir, nos enseñamos a reproducir y no a crear y reproducir. Y ese es el gran problema, el gran dilema, yo pienso, que tenemos ahora. Siendo autocríticos. Sí. ¿no? Sí, claro, eso que comentas, Gabriel, sí es todo un hecho. Hacernos dependientes del conocimiento, de la tecnología y de todo lo que viene del extranjero, porque pues ya tienen clientes cautivos, ¿no? Para comprarle tecnología y refacciones durante los próximos 50 años. Pero pues mira, sabemos que ustedes ahora ya tienen otro compromiso. Les agradecemos mucho de antemano pues que nos hayan dado estos minutos, esta hora ya, para el auditorio de Radio Sofando. Les reiteramos la invitación para este congreso que va a llevarse a cabo el próximo 21, 22 y 23 de mayo en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. La inauguración en República de Argentina el 21 a las 10 de la mañana, República de Argentina 28, y las mesas de trabajo van a ser el 22 y 23 de mayo de 10 de la mañana a 18 horas, todo esto entrada libre. Muy interesante las mesas. Les vamos a dejar la información aquí pues adjunta a esta publicación de Facebook. Y pues esto va a ser en Avenida Universidad 1200 en la Ciudad de México, pero se va a retransmitir a través de el canal de la subdirección de la SEP. Sí, un micrositio nos comentaba. Bueno, entonces para que nos lo puedan poner aquí. El YouTube de la SEP. Ah, perfecto. Perdón, al respecto. La inauguración se va a transmitir por el canal de YouTube de la Secretaría de Educación Pública. Bien. Y el 22 y 23, que es jueves y viernes, se va a transmitir por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Muy bien. Ya pronto les vamos a dar el boletín informativo con una serie de detalles. Perdón, quiero enfatizar lo siguiente. La subsecretaria de Educación Media Superior, doctora Tania Rodríguez Mora, que por cierto es ex rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ella enfatiza que la ética debería estar en todos los niveles. Sí. En primaria, en media superior y en superior. Ella maneja esa en todas las carreras. Así, y en todas las carreras. Ella dice que debe haber ética para el médico, ética para el abogado, ética para el ingeniero, para todo ello. Esa es la postura de ella. Nos parece a nosotros muy correcta, muy loable. Gracias. Un enorme gusto, Victoria, Pedro Tello, auditorio de Radio Sofando. Un saludo fraterno de todos nosotros. Pues agradecemos que nos hayan dado este espacio para difundir este congreso tan importante y que pues deseamos realmente de todo corazón que llegue a las personas indicadas y que pueda avanzar con esto el regreso de la filosofía a las aulas en México y pues obviamente que eso también repercuta en el mundo. Nosotros lo vamos a estar retransmitiendo en nuestro espacio de Radio Sofando, lo estamos difundiendo en nuestras redes sociales y después vamos a retransmitir las ponencias, también si ustedes nos dan permiso, para que las retransmitamos a través de radiosofando.com y radiosofando.com.mx y pues que se difunda, ¿no? Se difunda más en todo el mundo. Nada más para, como conclusión, hay una frase que dice que el agua siempre toma su curso y yo la adecuaría con que la filosofía siempre se abre caminos porque la han quitado en muchas partes, pero nosotros somos testigos de que
podrán quererla quitar, podrán quererla eliminar de todas las aulas, pero el ser humano quiere saber, quiere profundizar sobre cualquier tema y quiere saber el sentido de la vida. Y entonces para eso está la filosofía. Entonces, pues Radio Sofando surgió por eso, para difundir por qué es importante la filosofía, y lo hemos visto, hay muchísimas personas en todo el mundo que les interesa saber qué es la filosofía, les interesan los temas filosóficos y analizar lo que les sucede desde un punto de vista filosófico. Entonces, pues ahí están los hechos, pues podrán querer pues pretender quitarla, pero no se puede eliminar. Entonces, que es más fácil tratar de hacerlo bueno, hacerlo lo que es justo, y pues llevar la filosofía nuevamente a las aulas en México y pues desde mi punto de vista en todo el mundo. Muchas gracias. Agradecemos mucho, Victoria y Pedro, que realmente ha sido excelente esta entrevista de ustedes, y tocamos los puntos importantes. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, y bueno, esperemos que ya una vez que concluya el Congreso podamos tener otra plática para el auditorio, para que nos digan cómo les fue y cuáles fueron los puntos de acuerdo, ¿no? Que eso es, yo creo que lo medular, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Larga vida a Radio Sofando. Gracias. Igualmente para el Observatorio Filosófico y el conjunto de los maestros. Y bueno, pues muchas gracias. Esto fue una transmisión para Radio Sofando, para el programa también de Diana Oye y Paideya, y pues no nos resta más que invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.